Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Felipe Castañeda. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de cuarto semestre de la Unidad Central Valle del Cauca. Este video tiene en fin presentar mi proyecto final del semestre. Entonces a continuación les voy a presentar unas pequeñas diapositivas. Mi proyecto se llama Motor Reductor en Java. Hizo una pequeña introducción. En la vida empresarial o cotidiana se hace uso de los motores, ya que estos aparatos juegan un rol importante en el diario vivir de las personas. Como sabemos, las grandes industrias y las pequeñas industrias, como hasta en nuestros hogares, hacemos uso de diferentes clases de motores con diferentes características. Entonces, por eso se vio una gran importancia de controlar, de saber, de tener un control de cómo están funcionando. Entonces, por eso hicimos un sistema de control para saber si están funcionando eh, como lo explica sus características, o sea, acorde a su datachip. Entonces, el objetivo general de este proyecto es crear un sistema de control para un motor DC de corriente continua, haciendo uso de un microprocesador Arduino. En este caso, tenemos un Arduino Uno que más adelante se los voy a mostrar. Eh, pues haciendo uso de este Arduino, aprovechamos sus características que tiene como dispositivo de control. Entonces, gracias a las características que podemos armar y crear un dispositivo que pueda monitorear las características del motor. Objetivos específicos. Por medio del Arduino y tres sensores se recopila informaciones sobre lo que es el voltaje, corriente y las RPM, que RPM son revoluciones por minuto del motor. Como segundo objetivo específico se hace uso de una aplicación en Java para hacer el proyecto más asequible para las personas, ya que en un principio el proyecto contaba con programación en lenguaje Arduino y pues como se sabe que Java es más que todo más globalizado, o sea, se utiliza más, entonces por eso lo pasamos, o sea, ya no lo hacemos en el lenguaje de programación Arduino, sino que lo hacemos en el lenguaje de programación Java, para que este proyecto pueda ayudar a muchas más personas y sea más fácil de entender. Al final de leer los datos en un determinado tiempo, la aplicación hace tres gráficas para ver las relaciones de la tensión, corriente y revoluciones por minuto, ya que muchas veces es importante tener en cuenta cómo se relacionan estas tres variables muy importantes. Bueno, ahora a continuación vamos a ver las conexiones al Arduino. En este caso tenemos un sensor de voltaje que su capacidad máxima son 25 voltios. Un punto importante para recalcar, no todos los sensores son los mismos, entonces por eso es demasiado importante cada vez que compremos nuestros sensores, revisar su datasheet. Por ejemplo, en mi proyecto vamos a usar el voltaje sensor BCC 25 voltios, que sería la capacidad máxima que resiste este sensor. Y como pueden ver, aquí se pueden ver las conexiones al Arduino. A1 sería la entrada análoga, que iría conectada al pin S, y este pin menos iría conectado a tierra. En este caso, aquí va una batería. En nuestro proyecto, en nuestro proyecto no iría una batería, sino que un motor. Entonces, ¿qué es lo que haría esto? Él mediría el voltaje que está consumiendo el motor acá, que le está llegando al motor. Entonces, para eso serviría nuestro sensor de voltaje. Aquí, como pueden ver, bueno, en el motor iría conectado en paralelo, al paralelo al sensor. En cambio, en sería el sensor de corriente que iría conectado en serie, ya que si lo conectamos en paralelo, podríamos hacer un grave daño, hacer un cortocircuito y nos costaría, pues, nuestros elementos electrónicos se podrían dañar. Aquí, como pueden ver, este circuito, este primer pin iría a GND, que iría a tierra del Arduino. El pin número de la derecha, el del extremo de la derecha, sería el de VCC, que iría a 5 voltios.
y el de la mitad iría a la entrada de señal del análogo. En este caso, yo lo conecté a la A0. Lo podemos conectar en cualquiera de estos pines análogos, que sería A0, A1, A2, A3, A4, A5. Yo en mi caso lo conecté a A0. Este sensor es el encoder. ¿Qué es lo que hace el encoder? El encoder mide pulsos, que esto lo generará gracias a dos LEDs, una fotorresistencia, que cada vez que algo corta la luz, él va a medir un pulso y eso lo va a tomar como una revolución. Entonces, cada vez que corte la luz, entonces va a ser una revolución. En este caso, el cable rojo, que sería BCC, iría conectado a los 5 voltios del Arduino, y el pin número 2, que sería este negro, iría conectado a la tierra del Arduino. Este sensor es diferente a los otros dos, ya que este no trabaja con señales análogas, sino que señales digitales. Entonces, en este caso, por eso no se conecta a la entrada A0, A1, A2, sino que lo conectamos al pin número 2, que serían los pines digitales. Aquí podemos utilizar cualquiera de estos pines, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, etcétera. Pero en este caso nosotros utilizamos el pin número 2. Este condensador que está acá es a su gusto. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo utilicé porque no lo vi conveniente, pero es más que todo es como para mermar el ruido que puede generar el encoder. Bueno, aquí se puede pues, apreciar el resultado en Arduino, o sea, la programación en Arduino. Pues aquí voy acá otra vez a hacer énfasis muy importante. Por ejemplo, en estas declaraciones de variable R1 y R2, esto lo hacemos por el sensor de voltaje, ya que nuestro sensor de voltaje cuenta con dos resistencias, porque este funciona por medio de una división de tensión. Entonces, esa resistencia sería de 3K y 7500 ohmios. Entonces, por eso es muy importante revisar el datasheet para poder así acomodar nuestro código a nuestro sensor. Este sensibilidad igual a 0.185 hace referencia a nuestra sensibilidad de nuestro sensor de corriente. Y esta variable volátil tipo entera nos ayudará a contar las revoluciones que pueda generar el motor. Entonces acá en el voice setup, el serial begin sería la velocidad en que lee el puerto del Arduino, que en este caso sería 1600 baudios. Entonces en el otro código que dice attach interrupt, como lo explica ahora, nuestro encoder funciona con interrupciones de luz. Entonces, cada que interrumpe la luz, él va a contar un pulso. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a contar esos pulsos. Y pues ya en el bootloop, ya lo que viene de nuestro código como tal. En este caso sería en la parte de Arduino. Esto ya lo cambiamos ya que Java es más globalizado, entonces hace pues más entendible el código para las más personas. Listo, aquí serían los datos obtenidos en Arduino. Aquí como pueden ver la consola del monitor serie del Arduino, aquí pueden ver pues unos datos obtenidos ya haciendo funcionar pues nuestro circuito. Ahorita más adelante pues se los voy a mostrar. Listo, este sería mi código en Java. Para poder hacer el código ya nos tocó hacer uso de una librería que se llama Panama High y para poder leer los puertos del Arduino. Entonces prácticamente nuestro código de Arduino hace lo mismo. Entonces acá cada esta línea separa pues cada lectura que hizo. Entonces acá sería una lectura, dos lecturas, tres lecturas y cuatro lecturas. Entonces sería nuestro código en Java, que está ahorita, pues más adelante se los vamos a mostrar más detallado. Y esta sería pues en nuestra aplicación ya final, que como ven pueden hacer una gráfica de voltaje, corriente y RPM. El de voltaje y corriente lo hacemos en diagramas de barras. El de RPM ya lo hacemos pues con una línea lineal. Aquí como puede ver, pues hay una relación entre voltaje y corriente y el RPM, porque pues como se puede notar en la gráfica, el voltaje empezó y va disminuyendo, así como el voltaje disminuyó, la corriente también, y entonces el RPM, las revoluciones por minuto también empezó
aquí empezó pues alta, alta, y entonces al medio que va bajando el voltaje, pues las revoluciones también van a ir bajando. Entonces a continuación vamos a ver las evidencias. Yo utilicé una fuente alterna para alimentar el motor, no lo alimenté del Arduino. Esta fuente es hecha por mí en el primer semestre, entonces es una fuente fabricada por mí, que esto lo que hace es regular mi tensión, o sea, puedo utilizar de 5 voltios a 12 voltios, que es la capacidad de mi fuente. Aquí, como pueden ver, es el motor. Este sería un motor DC a 5, que trabaja a 6 voltios máximo de corriente continua. Y al fondo se ve el encoder. Esta pequeña lámina de cartón es lo que hace cortar el pulso, cortar la luz para poder que pueda contar un pulso. Ahorita más adelante lo van a poder ver. Estas ya serían mis conexiones al Arduino. Este sería mi sensor de voltaje que iría conectado en paralelo al motor, que esta sería pues ya la salida del motor. Y mi sensor de corriente, aquí lo que hicimos es interrumpir la salida del motor y conectamos estos dos cables, que sería el zapote y el verde. Acá pasa algo chistoso porque si estos cables los conectaríamos al revés, la corriente iría en sentido en contra del sentido de las manecillas del reloj. Entonces nuestro programa nos las mediría como una corriente negativa. Entonces aquí ese fue el primer resultado. Entonces al ver eso, yo lo que hice fue cambiar la polaridad, bueno, el sentido. Entonces, ahorita ya sí la corriente me iría en sentido de las manecillas del reloj y mi sensor la mediría positiva. Este cuenta con un potenciómetro, que es lo que hace variar la velocidad del motor. En términos más técnicos, decía variar el voltaje del motor. Entonces esto lo que haría es si el motor va más rápido o va más lento. Y este de acá es un regulador, ya que estamos utilizando una fuente alterna. Entonces esto lo utilizamos para cuidar pues nuestros dispositivos, ya que de pronto puede haber un pico de voltaje y nos los puede quemar. Y acá pues se cuenta con un pequeño transistor NPN que es no penetra. Pues ahora cuando les muestre pues el circuito se verá mejor. Y esto se hace para cuidar el potenciómetro, ya que si no lo ya que el potenciómetro maneja pequeñas cantidades de corriente, entonces esto lo hacemos para poder controlar la salida de corriente, entonces para poder así cuidar nuestros dispositivos. Acá se puede ver una imagen más globalizada de nuestro circuito. Y como una breve conclusión, es que el buen manejo de los dispositivos electrónicos, como también la programación, nos facilitan herramientas esenciales para la vida diaria, que es analizar los comportamientos de un motor y así poder monitorearlo para hacer más sencilla y rápida su reparación. En términos de una industria, pues como ya sabemos que por cada tiempo que un motor o digamos una cinta de producción, que eso también está controlado pues por ejes, que eso también podría ser monitoreado por este sistema, eh, por cada tiempo que esté parado pues va a ser pérdida para la empresa. Entonces, lo que podemos hacer con este sistema de control es que podemos analizar una breve conclusión rápida para saber dónde está fallando, si es que hay una caída de tensión o tenemos un corto o es que nuestro motor ya no está funcionando. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Entonces, voy a coger el teléfono y voy a grabar. Entonces, ahora vamos a Grabar. grabar. Como se puede ver, acá cuentan con el potenciómetro. Esto es lo que hace variar mi señal de corriente, mi voltaje. Acá iría este pequeño cosito que vemos ahí, ese negrito, sería el transistor, que esa sería la salida de mi corriente para poder cuidar pues nuestros dispositivos.
Acá ya iría mi sensor de corriente que iría interrumpiendo la salida del motor, que sería este cable amarillo, que este ya va conectado a un caimán que va directamente a nuestro motor. Ese sería el polo positivo de nuestro motor. Entonces, en el polo negativo lo conectaríamos, que sería este caimán negro, directamente a mi fuente de poder. Como pueden ver, acá está mi encoder. Ahorita no lo tenemos conectado al computador. Entonces, acá está mi encoder y por acá está mi sensor de voltaje y mi Arduino. Entonces, ahora vamos a conectarlo al computador, al puerto, a ver cómo funciona. Entonces, como pueden ver, prendió mi sensor de corriente, prendió mi Arduino y prendió mi encoder. Ahí aparecen dos LEDs verdes. Cada vez que pase esa laminita de cartón por ese pequeño puerto que está ahí, uno de esos LEDs se va a apagar y cada vez que se apague, él va a contar un pulso. Entonces, de aquí vamos a poder variar la velocidad de nuestro motor. Este sería nuestro regulador, que es lo que nos ayuda a cuidar nuestros dispositivos, ya que esta fuente puede llegar a variar mucho el voltaje. Como pueden ver acá, está en 5.5 y yo lo puedo ir subiendo. Y entonces esto lo que hará es ayudarnos a cuidar nuestros dispositivos. Entonces ahora vamos a ver nuestros, qué valores tenemos en nuestra pantalla de Arduino. Entonces volvamos al computador. Un momento, ya estamos volviendo a entrar al computador. Entonces ahora vamos a ver cómo se comporta eh, esto en el lenguaje de Arduino. Como puede ver, este sería mi código Arduino. Ahorita vamos a probarlo mirando nuestro monitor serie. Entonces, en este caso no tengo prendido la fuente, entonces vamos a prender el motor. Y vamos a empezar a variar el voltaje de nuestro potenciómetro. Como pueden ver, ahí va aumentando el voltaje. Aún no se ha prendido el motor, ya que no ha podido, no ha superado el límite. Y ya ahí prende el motor. Entonces, como aumentó los voltajes, entonces va a empezar a aumentar las revoluciones, como se puede ver. Al principio no empezó a aumentar porque tenía el sensor del encoder un poco desalineado. Entonces ahí, como pueden ver, aumenta, cuando tiene un voltaje de 4,15, tendría unas revoluciones de 5 y va variando así. Ahorita miremos, este sería mi código en Arduino. Ahorita miremoslo en Eclipse, en Java. Como se puede ver, este sería mi código utilizando mi librería, la librería Panama High, que en la descripción pondré dónde la descargo. Entonces este sería el logo de mi librería, que estará aquí, Panama High Arduino 3.0. Entonces vamos a compilar a ver qué datos recibe Java. Entonces, dimos compilar y como pueden ver, está leyendo el voltaje, la RPM y la corriente. Y cada línea que está acá contaría como una toma. Entonces aquí sería una toma, dos tomas, tres tomas, o sea, de cada una. Entonces ahora esto va a recoger 10 tomas y lo va a graficar en el siguiente código. Aquí en ventana, entonces ya tenemos la gráfica.
Entonces tomamos 10 valores al azar y graficamos. Entonces aquí ya estaría nuestra aplicación. Entonces, si queremos ver la gráfica de voltaje, nada más es hundirle clic izquierdo ahí y nos graficaría nuestra gráfica de voltaje. Entonces sería la de corriente y la de revoluciones por minuto. Entonces, esto sería todo en mi proyecto integrador. Muchas gracias. Cualquier duda, los pueden escribir a los comentarios. Ay.